que por qué es necesario los derechos para todas las personas. ¿Perdón? Pero el derecho a la diversidad sexual es la base para construir una sociedad más avanzada e inclusiva. Sí, y podemos comenzar educando desde casa a mamá, a papá, en mi caso a mi tío Ruperto Isidoro Lamorúi de Valdivia, y a los vecinos, claro. Por ejemplo, mi tío, en esta cuarentena hemos avanzado un poquito más. He logrado que me dé 3 besos a la semana. Les mando un beso gigante en esta jornada contra la homofobia y la transfobia. Desde casa, sí. Por mis derechos, desde casa. Muy buenas tardes a todas las personas que han decidido acompañarnos en una de las actividades, una de las conferencias que vamos a tener en este 17 de mayo, un día emblemático, como posté hace unas horas, no solo para las personas LGBTIQ+, sino para todas las personas que nos hemos unido en esta lucha importantísima justamente contra el patriarcado y contra todas las presiones que se ciernen sobre nuestros cuerpos. Yo creo que este 17 de mayo es un espacio para unirnos todas las personas que consideramos necesario convertir nuestros espacios, transformar nuestros espacios en espacios cada vez más inclusivos, más equitativos, más libres, más emancipados. Pues en esta tarde vamos a recibir, como hemos anunciado, a 2 hermanes, 2 amigues de Cuba, pero también de toda nuestra región. Vamos a dar la bienvenida para intercambiar en relación con la conferencia Desafíos de los movimientos LGBTI en América Latina y el Caribe, a la hermana, como decía, Darío Arias, cosecretaria de ILGALAC, de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Sex para América Latina y el Caribe. Y también vamos a estar dándole la bienvenida a otra querida, a otra gran amiga, a la activista mexicana Ari Vera, y ya anuncio que vamos a tener a 2 países formando parte, a 2 países que han sido pilares fundamentales en esta lucha justamente por los derechos sexuales de todas las personas, particularmente de las personas con sexualidades no heteronormativas. Vamos a tener a estos grandes activistas, a estos grandes líderes de Argentina y de México, repito, para estar intercambiando con nosotras, nosotres, sobre los desafíos de los movimientos LGBTI en América Latina y el Caribe. Para ello, voy a dar la palabra a Darío, pues ya les adelanto que va a ser una conferencia, como les caracteriza a estos grandes amigos, va a ser una conferencia que van a estar dictando a 2 manos, y pues por eso vamos a dar en primera instancia la palabra a Darío, y entonces a medida que se desarrolle el encuentro, pues vamos a ir intercambiando también con Ari, y por qué no, vamos a intercambiar con todas las personas que han decidido unirse a esta transmisión y participar de esta 13ª edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. Desde ya, bienvenido Darío, un placer y te estamos oyendo. Gracias, querida amiga, compañera, hermana Manuel Vázquez Eijido. Muchísimas gracias a vos, a la doctora Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, y a todo el equipo y a todo el activismo de la hermana y hermosa República de Cuba por invitarnos a ser parte de estas 13ª Jornadas Cubanas contra la homofobia y la transfobia, que como venimos viendo viene siendo un enorme éxito, poniendo en discusión todos los asuntos pendientes y también valorizando todos los avances que han tenido en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de derechos humanos, de la comunidad LGBTI+, y también en materia de derechos sociales de todos, todas y todes. Así que, en primer lugar, agradecerles y saludar también a mi compañera, amiga y hermana de militancia, de activismo, Ari Vera Morales, que está ahí acompañando también esta actividad desde México. Es un honor para mí acompañar
esta conferencia con grandes militantes y activistas que quiero y admiro mucho, y también un abrazo muy grande a todos quienes nos están escuchando en Cuba y en toda la región de América Latina y el Caribe. Tal como decía Manuel, esta conferencia o esta intervención tiene que ver con los desafíos de nuestros movimientos, de las diversidades y disidencias sexuales y de géneros en nuestra región de América Latina y el Caribe, y junto con Ari intentaremos hacer un diagnóstico, impartir algunas ideas y perspectivas de cuáles creemos que son los desafíos que tenemos como movimiento social en esta maravillosa, pero también compleja y difícil región en la que habitamos. En primer lugar, queremos traer a la mesa una reflexión vinculada a cuál es la situación del contexto general de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y no podemos empezar sino por recordar que esta es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo, y que estamos en contextos y en entramados sociales y políticos que tienen enormes desafíos en todos los campos y sin lugar a dudas en lo que tiene que ver también con los derechos humanos y en particular los derechos de nuestras comunidades LGBTTI+. Y tenemos que poner sobre la mesa que no podemos pensar a nuestras agendas si no somos plenamente conscientes de lo que está pasando en este momento en la región. Consideramos que este es un momento de tremendas tensiones y disputas entre diferentes proyectos políticos, sociales y económicos en nuestra región, y nosotros, tanto como sujetos, sujetas, como comunidades y como movimiento, estamos en el medio de esta disputa y de esta tensión. Y esa disputa y esta tensión tiene que ver, por un lado, con aspectos profundamente estructurales e históricos que nos atraviesan muy fuertemente y que nos perjudican muy fuertemente, como por ejemplo la cultura y el sistema patriarcal, machista y por supuesto cis, hetero, sexista en el cual estamos inmersas, inmersos e inmerses. Y que eso ha impactado fuertemente en cómo se han llevado adelante y cómo se han desarrollado los procesos políticos y sociales e históricos de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y eso, sin dudas, va de la mano de la situación de nuestra región, de estar también en una situación política y económica que está a expensas de grandes potencias que han dañado severamente las condiciones estructurales y el bienestar de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Hoy día en nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos lamentablemente proyectos políticos neoconservadores y neofascistas, como podemos ver en Brasil, que es producto de un proceso político de golpe de Estado parlamentario al gobierno anterior y que hoy vemos las consecuencias de eso, no solo para Brasil, sino también para toda América Latina y el Caribe. Y también ese proyecto político o esos proyectos políticos neoconservadores se combinan con orientaciones de perspectiva neoliberal en relación a las políticas económicas y a las políticas vinculadas a las relaciones sociales que también impactan negativamente sobre nuestra comunidad. Por otra parte, también nuestra región ha sabido construir desde sus entrañas, desde sus resistencias, desde los pueblos, proyectos políticos emancipadores que han puesto en primer lugar la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, y que esos proyectos también han tenido una característica que muchos de ellos han avanzado fuertemente en lo que tiene que ver con derechos LGBTI. Tenemos una complejidad adicional y que tiene que ver con que estos proyectos de la derecha o estos proyectos políticos de proyectos o gobiernos que hemos tenido o tenemos en algunos lugares de la región, nacionales, populares, latinoamericanistas,
que piensan en la emancipación social y en la emancipación de los pueblos, también han tenido muchos avances, pero también algunos de ellos todavía tienen desafíos pendientes. Es una reflexión muy grande que tenemos que hacer los activistas y militantes que nos consideramos del campo nacional, popular, y que adherimos a proyectos políticos progresistas o de centro izquierda o de izquierda, donde algunos de los procesos también les ha sido dificultoso la incorporación de las agendas LGBTI+, y entendemos que muchos compañeros en esos entramados hicieron y hacen grandes esfuerzos para que estas agendas sean tomadas. También es importante aclarar que en el marco de esta disputa que tenemos en la región, lamentablemente estamos viviendo profundos retrocesos en muchos de los países, y también es importante que nuestras sociedades comprendan que los derechos que hemos conquistado lamentablemente pueden perderse. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Argentina, donde en los últimos 4 años, con un gobierno neoliberal liderado por Mauricio Macri, esos derechos estuvieron en grave peligro y retroceso. Afortunadamente ahora acaba de asumir un gobierno que vuelve a poner en el centro de la escena los derechos humanos y los derechos de la comunidad LGBTI+. Pero lo que tenemos que comprender, independientemente de que pertenezcamos a un movimiento político y social que trabaja una agenda de una comunidad en particular, es que no podemos construir nuestras agendas escindidas de la situación contextual de nuestros países, de los procesos regionales y de lo que está pasando en el mundo. Y en ese sentido consideramos que es muy, pero muy importante la construcción de redes a lo largo y a lo ancho del continente. Y en ese sentido, no solamente en el plano local o regional, provincial, estadual, sino también en el plano continental. Nosotros creemos fuertemente en que la construcción de puentes, la construcción de hermandad entre las organizaciones de nuestra región es fundamental para construir procesos políticos sólidos en cada uno de los países. Nuestras militancias, nuestros movimientos, nuestros activismos tienen una enorme fortaleza y un enorme potencial en todos los países, pero entendemos que es muy importante estar en comunicación, estar en contacto y seguir construyendo entre todos, todas y todes este movimiento a nivel regional, porque es clave para poder fortalecer la situación de nuestras comunidades. Y en ese sentido, Ari y yo, nuestras organizaciones, pertenecemos a una red regional que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, ILGALAC, y nuestras organizaciones aportan y abonan a que todos, todas y todes podamos construir una plataforma regional en la cual poder no solamente compartir información, sentirnos acompañados, sino también para intercambiar herramientas, buenas prácticas y sentirnos acompañados en cada una de nuestras realidades, que, como decía al principio, en una región desigual y con altos niveles de pobreza, exclusión y marginación por parte de los distintos sectores conservadores o de la economía concentrada, entendemos que es clave la construcción de redes. Y ahí viene ILGALAC a cumplir un rol que con Ari nos toca el enorme honor de haber sido elegidos por un número importante de organizaciones para ser cosecretarias, y estamos haciendo un trabajo a lo largo y a lo ancho de la región en conjunto con nuestra oficina regional para acompañar a diferentes organizaciones en este momento tan difícil. Nuestra región de América Latina y el Caribe enfrenta un enorme desafío en términos estructurales, como decía anteriormente, respecto de las condiciones de vida de toda la población, y allí estamos las personas LGBTI, por supuesto, mucho más marginadas, excluidas y violentadas, reprimidas, y por otro lado, también debemos seguir trabajando para aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en generar procesos que nos permitan que nuestros compañeros mejoren su calidad de vida. Y a esto se suman los efectos y los desafíos que implica esta irrupción del COVID-19, que ya más adelante vamos a hablar, pero que también implican grandes desafíos.
Ari, te dejo para que puedas complementar con respecto al diagnóstico de nuestra región. Claro, bueno, yo me sumo a este agradecimiento que muy bien decía Darío, sobre todo a Cenesex por invitarnos a realizar este acercamiento con nuestras hermanas, hermanos y hermanas cubanas, que desde la distancia nos sentimos parte de la isla y que la extrañamos muchísimo y que les mandamos un beso con mucho cariño a Manuel, a Malú, a Mariela, a todas las personas de Cenesex, de verdad que un abrazo enorme porque sabemos la tarea titánica que hacen desde la institucionalidad, acercar la inclusión y hacerla realidad en el día a día de todas las personas en Cuba. Y bueno, en ese sentido, como bien decía Darío, nosotras, nosotros, nosotres tenemos esta responsabilidad de mirar Latinoamérica, nuestra región, sobre los retos y los desafíos que enfrentamos. Pero un poco para ahondar y ubicarnos en dónde estamos parados, me gustaría compartirles en la pantalla, les voy a compartir una pequeña lámina. Bueno, creo que les iba a compartir sobre la situación. Estoy abriendo el documento. ¿No logran ver la presentación? ¿Hola? Darío, ¿estás por ahí? Sí, no se ve la presentación, pero si querés podés ir comentando. Claro. Un segundo. Sí, como decíamos al principio, nuestra intención es poder contextualizar la situación de la región para luego pasar a los desafíos y en ese sentido, como decía anteriormente, esta disputa, esta tensión entre diferentes proyectos políticos en la región nos tienen en una situación de alta complejidad y por otra parte también la irrupción del COVID-19, ¿no? Entonces es importante saber dónde estamos paradas, parados, parades, para poder pensar juntos de qué manera avanzar en los desafíos que aún nos faltan como región, previos a la pandemia de carácter estructural y también los que se agravan o los nuevos desafíos que se suman a partir de esto. Ari. Sí, yo te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí. Ok. Bueno, en este sentido, lo que decía Darío, de cómo nuestro Latinoamérica ha avanzado, y bueno, ILGA, desafortunadamente todavía no les puedo compartir la pantalla. ILGA tiene en sus publicaciones, ILGA Mundo tiene un mapa sobre las leyes sobre orientación sexual en el mundo, ¿no? Cómo se va comportando este avance de los derechos y este reconocimiento de los derechos de las personas en el mundo. Y este mapa puntualiza muy bien, pareciera que América, nuestra Latinoamérica y en realidad todo el continente americano es un continente que va a la avanzada, que va en muy buen camino, contrarrestando la situación obviamente en algunos países de África y el Oriente, ¿no? Como aún todavía en estas regiones quedan
pendientes graves, sobre todo porque existen leyes en donde no solo se criminaliza, sino se penaliza con muerte las expresiones y las orientaciones sexuales no hegemónicas de nuestra región, ¿no? Del mundo. Y en cuestión a nuestra Latinoamérica, bueno, pues ILGA tiene un criterio que mide sobre cuáles son los países que tienen, digamos que se autorizan, por decirlo así, entre comillas, se permite estos actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, que son legales. Y bueno, en ese sentido, Latinoamérica, de los 33 países que conforma Latinoamérica, 24 países tiene alguna manera de cómo respaldar o proteger o permitir el matrimonio o las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Y en ese sentido, Latinoamérica representa el 73% de avance y en realidad es bastante significativo. Obviamente, América del Norte y Europa tienen alguna manera o algún insumo que les coloca como un 100% de protección, por decirlo así, ¿no? Como un 100% de protección. Pero en cuestión, en Oceanía y en África, ¿no? Pues, y el mismo Asia, vamos adelantados como región, ¿no? Que eso sería importante mencionarlo. Y específicamente, hablando de protección constitucional, habría que mencionar que Bolivia, desde el año 2009, ¿no? Prohíbe la discriminación por orientación sexual, es decir, al igual que ahora con Cuba, que está en este proceso en su artículo 42 de la Constitución de Cuba, ¿no? Cómo están en este proceso para tener esta protección constitucional sobre la orientación sexual de las personas en Cuba, Ecuador y al igual que en México, ¿no? Estos 4 países tienen una protección constitucional en nuestra región. Y si esto lo comparamos con los otros países, si esto lo comparamos con otros continentes, vemos que pues, Latinoamérica, al igual que Europa, representan en un alto porcentaje este avance constitucional sobre la protección de los derechos de las personas LGB, pero la T se cuece aparte, ¿no? Eso es importante mencionarlo. También que algo que nos gustaría puntualizar, que estos avances de los que estamos platicando y compartiendo, si bien tenemos una mirada regional de avanzada, tenemos una mirada inclusiva, pero estos avances responden también a ciertos criterios hegemónicos sobre la nueva normalidad, ¿no? Dentro de nuestro mismo movimiento, hoy vemos esta aceptación sobre nuestro colectivo, pero siempre y cuando responda a ciertos cánones o a ciertos requisitos hegemónicos de la sociedad en sí, ¿no? Si eres una persona gay, con cierto estatus económico, con cierto tono de piel, con cierta manera de vivir, con ciertos requerimientos que la sociedad misma nos exige. Entonces, si eres bienvenido, si eres incluido, si eres arropado, si se te protege, si se te cubre, si se te arropa, pero todo lo que salga de esa norma no, ¿no? Y entonces podemos tener un espejo de la realidad sobre el avance de la comunidad, sobre todo de las personas LGB, pero que no toca muchas veces las intersecciones que también existen entre las identidades, ¿no? Entre las orientaciones. Y si a esto lo aterrizamos en las personas trans,
Si a esto mismo lo aterrizamos en las personas trans, pues se vuelve todavía aún con mucho mayor reto, ¿no? En este sentido, en esta presentación que yo les quería compartir, preparé una lámina en donde señalo, ¿no? Hago una diferencia entre los países en donde las personas trans pueden acceder al reconocimiento del nombre y del género de las personas trans, y en donde no es posible acceder al nombre y al género autopercibido, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos casi la mayoría de los, digamos que estamos en un 60% a favor y un 40% en contra. Y sin embargo, aún en estos países que están a favor, existe todavía muchas limitaciones para que las personas trans puedan acceder a el reconocimiento de la identidad de género. Por ejemplo, en el caso de México, hay 9 estados de la República Mexicana donde las personas trans pueden acceder al reconocimiento de la identidad a través de un trámite administrativo, pero no así en el y en México existen 32 estados, ¿no? Entonces, muchas veces estas acciones que los estados, que comienza a verse un avance, que se puede en el mapa ver como un país de avanzada, en la práctica, en la realidad, es que no se encuentra protegido en toda la territorialidad. Excepción, que bueno, yo no puedo hablar de los países tan específicamente, yo creo que Darío ahí nos podría a lo mejor dar una mejor mirada sobre la ley de identidad en Argentina y sobre todo ahora la ley de identidad en Uruguay, que repunta y que toma puntos súper importantes como la reparación del daño en aquellas mujeres trans que fueron perseguidas por la dictadura, ¿no? Entonces, hoy tenemos, en Latinoamérica tenemos leyes que protegen a personas trans muy avanzadas, como la de Argentina y como la de Uruguay, pero también tenemos países donde no hay ni una sola protección, ¿no? Ni una sola protección. Tenemos estos extremos, esta disparidad en lo legal, que es en lo que nosotras tenemos que trabajar de manera conjunta, regional, en redes, como lo decía Darío, para lograr que el mapa de Latinoamérica y sobre todo del mundo se convierta en un mismo color, y ese color que represente la inclusión y el respeto a la dignidad de todas las personas, ¿no? No sé si tú quieras complementar algo, Darío. No, absolutamente de acuerdo. Tal como decías vos y yo introducía anteriormente, consideramos que América Latina y el Caribe es una de las regiones donde más avances se han dado en términos generales. Sin embargo, si hacemos una puntualización de cada subregión o de algunos países en particular de otras subregiones, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una región del Caribe con grandes diferencias, donde el Caribe hispanoparlante tiene más avances y hay graves problemas que tienen que ver incluso con la criminalización en los países del Caribe angloparlante o francófono. Sin dudas, México, tú lo decías, es un país muy heterogéneo, muy diverso, con realidades muy distintas entre sus estados, y no es lo mismo la Ciudad de México que el límite con Estados Unidos o que el sur que limita con Centroamérica. Podemos ir a Centroamérica, donde también hay países que tienen algunos avances, como Costa Rica, y otros como otros países donde hay situaciones de violencia por prejuicio a la identidad de género y a la orientación sexual muy agravados. En Sudamérica ya mencioné algunas situaciones, creo que la situación de Brasil es muy preocupante para todos, todas y todes en la región, por lo que significa para nuestra integridad, para nuestros derechos humanos, para nuestras comunidades. Hoy realmente en Brasil la comunidad LGBTI está sobreviviendo al bolsonarismo, que es un proyecto neofascista que impacta fuertemente en la región. Si a esto le sumamos los retrocesos en Uruguay, porque
la semana pasada en este mismo conversatorio, Colette Spinelli, compañera, amiga, hermana del Uruguay, contaba la situación del Uruguay, donde después de 12 años de grandes avances con el Frente Amplio, con un gobierno progresista, acaba de asumir la derecha con medidas que ponen el ojo para estar alertas a lo que pase en Uruguay próximamente. Es decir, estamos en una región con grandes avances en términos generales, pero cuando empezamos a mirar los países y al interior de los países las realidades territoriales, sabemos que aún donde están las leyes o donde están las políticas públicas, no es posible acceder de la misma manera en diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, muy completo el análisis que hacías, Ari, y esto creo que nos permite poder entrar a la segunda parte de nuestra conversación, que tiene que ver con lo que entendemos que son los desafíos de nuestro movimiento en la región, que son muchos y muy arduos, y mucho más con este contexto agravado, dado los efectos del COVID-19 en nuestros países. Yo quisiera empezar con un primer desafío que me parece central y fundamental, que tiene que ver con cómo concebimos y con cómo construimos las agendas políticas del movimiento LGBTI+, en nuestros países y en nuestra región. Nosotros en esto tenemos una idea muy clara. Creemos que las agendas deben construirse desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios territorios y desde nuestros propios pueblos, desde nuestras propias comunidades. Hay una tendencia en el movimiento LGBTI, y a veces en la región lo podemos observar, donde irrumpen agendas que no son de nuestros compañeros, compañeras y compañeros, sino que responden a otros intereses, y a nosotros nos parece clave y central que podamos tener la capacidad como movimiento regional de poder construir una agenda desde nuestras propias realidades, con los aciertos y errores que esto tenga, como todo lo que hacemos, pero nos parece que es fundamental hacerlo desde nuestras propias realidades, desde una mirada que combata y confronte el neocolonialismo de algunos sectores del movimiento LGBTI+, del mundo y de nuestra región, porque hay que decirlo que también lo hay en nuestra región, y que también se conciba en relación a las problemáticas reales, y no muchas veces como sucede, que nuestras agendas están a expensas de lo que marcan algunas agencias internacionales o algunas agencias que financian proyectos a determinados grupos que tienen que actuar de tal o cual manera en cuanto a lo que pasa en sus países, en cuanto a lo que pasa en la región, y cuál es la perspectiva de los distintos temas que abordamos como movimiento LGBTI+. Lo vemos mucho, lo vemos demasiado, y creemos que pone en riesgo realmente la construcción social y política de nuestro movimiento, y cuál debe ser el principal objetivo, que es resolver los problemas de nuestra comunidad, que es mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros, compañeras y compañeras. Y esto va de la mano con otra cuestión que tiene que ver con concebirnos como un movimiento LGBTI que no se mire solamente el ombligo, que no mire solamente la agenda sectorial, sino que tengamos la capacidad de pensarnos con los proyectos de país, con los proyectos de región, y también en alianza, como históricamente hemos hecho en muchos países y muchas organizaciones que nos están acompañando en esta transmisión y que conocemos a lo largo y a lo ancho de la región, entendiéndonos como parte de un movimiento feminista o transfeminista, entendiéndonos como un movimiento de derechos humanos, y que también está hermanado con otras luchas que son igual de importantes que las nuestras y que están entrelazadas, porque luchamos por la emancipación de nuestros cuerpos, de nuestras comunidades, y por los derechos para todos, todas y todes. No sé, Ari, en este sentido, ¿qué te parece interesante complementar? Creo que es un asunto central de nuestro movimiento, ¿no? Algo que tú acabas de comentar, que si bien es cierto, si nosotros revisamos el avance de los derechos de la comunidad LGBTI, cuando es la Asamblea de Beijing, quien es una parte fundamental de los derechos de la comunidad LGBTI en el plano internacional, es el movimiento feminista, ¿no? Como el movimiento de las mujeres
al llegar a estas conferencias de Beijing y del Cairo, empiezan a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí las mujeres lesbianas toman la escena y se comienzan a acercar la comunidad LGBTI, que tiene repercusiones después en la Asamblea de Brasil, y entonces empieza a hablar de manera mucho más acelerada la agenda LGBTI, sobre todo las personas trans. Y hoy resulta realmente preocupante que dentro de este mismo movimiento feminista, dentro de este mismo movimiento que nos hermanamos al principio en la Defensoría de los Derechos de la Comunidad LGBTI, hoy surja un grupo que sea excluyente de las identidades trans, ¿no? Estas famosas TERF, y que yo creo que ningún movimiento que se asuma feminista, que sea excluyente, se puede asumir feminista, ¿no? Eso es algo muy importante que tendríamos que puntualizar, y que también tenemos estas pequeñas guerras o conquistas que trabajar dentro del mismo colectivo, ¿no? Y que de alguna manera minimiza la potencialidad que deberíamos de acelerar en la conquista de los derechos de la comunidad LGBT en nuestra región. Y es algo que se tiene que reflexionar aún más. También hace unas horas escuchaba también un conversatorio del colectivo León Zuleta, que le mando un querido abrazo a nuestro querido y adorado, y que una de sus ponentes decía, ¿cómo se puede pensar en el concepto de paz si no se incluye a las personas LGBTI? ¿Cómo entendemos el concepto de paz, qué significa vivir en paz para una persona gay? ¿Qué significa vivir en paz para una persona trans? ¿Qué significa vivir en paz para una persona intersexual, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y les aseguro que la opinión será muy variada de acuerdo al contexto histórico, político, geográfico y social. Entonces, en ese sentido, trabajar desde lo comunitario, trabajar en redes, trabajar escuchándonos, trabajar entendiéndonos y seguir la misma línea, es como debemos de seguir apostándole en este movimiento LGBT. Tenemos que seguir uniéndonos a otros movimientos, pero en movimientos en donde la inclusión y el respeto a la dignidad de la humanidad, independientemente de las diferencias, tiene que prevalecer. Cualquier movimiento que se asuma diferente y excluyente no se puede asumir feminista. Así de sencillo. Yo creo que el grave problema ahí tiene que ver con el neoliberalismo y con cómo muchos de nuestros movimientos y de las organizaciones que hacen parte de nuestros movimientos, respetando por supuesto a todos, todas y todes, pero como una gran parte lo hace en el marco de una ideología neoliberal que le ha hecho mucho daño a nuestro colectivo y a nuestro movimiento, ¿no? Y en ese sentido, es muy bueno el ejemplo que vos traías, y también aprovecho para mandarle un abrazo enorme a todo el movimiento LGBTI+ de Colombia, obviamente a las compañeras del colectivo León Zuleta, por supuesto. Creo que el movimiento LGBTI de Colombia es un ejemplo en ese sentido, porque han demostrado a toda la región que la enorme mayoría del movimiento ha sabido que en el contexto de su país, si la lucha por la paz, que hoy está en serio riesgo, ¿no? Con el gobierno ultraconservador y neofascista de Iván Duque y Álvaro Uribe, pero que sin ser parte de ese proceso no podían profundizar las agendas por los derechos de la comunidad LGBTI, ¿no? Y creo que es una lección que toda América Latina ha aprendido, porque nos han enseñado los compañeros una gran lección de que tenemos que pensarnos en proyectos de países y hermanades con otras luchas que también son nuestras luchas, porque cuando ellos hablan de la paz y de incluir a las personas LGBTI, están hablando nada más y nada menos que el derecho a la vida y el derecho a poder vivir en un país con oportunidades para todos, todas y todes, ¿no? Entonces, qué bueno que traes eso, porque también es una enorme preocupación para nuestras agendas, porque si no hay paz en Colombia, no hay paz en toda América Latina y el Caribe, eso sin lugar a dudas. Creo que otra cuestión importante, Ari, no sé si coincidís, tiene que ver también con cómo fortalecemos
la articulación de nuestro movimiento, ¿no? La articulación de nuestro movimiento, ¿no? Tenemos enfrente a no solo proyectos políticos neoconservadores y neofascistas encarnados por algunos gobiernos o por algunos sectores políticos con mucho poder en el mundo y en nuestra región, en nuestros países, sino también tenemos actores sociales y políticos que tienen un enorme crecimiento o han tenido un enorme crecimiento en el último tiempo, como son los sectores fundamentalistas religiosos, que lamentablemente tienen una enorme capacidad no solo de movilización y de recursos, sino también de articulación entre sí, una enorme capacidad de articulación entre sí. Yo recuerdo, ¿me escuchas? Yo recuerdo, perdón, le estaba hablando a Ari, porque el público solo me ve a mí. Yo recuerdo cuando fue la pelea por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito en Argentina, realmente, y creo que otros países también pueden contar muchos otros ejemplos, la capacidad de movilización, pero también de articulación política entre los distintos sectores a pesar de sus diferencias, como son las iglesias evangélicas neopentecostales, pero también la iglesia católica, ha sido asombrosa y no estaba dentro de lo esperado, ¿no? Y creo que nosotros como movimiento LGBTI también tenemos un enorme desafío en la articulación y en las alianzas y en la unidad para poder combatir no solamente o pelear solamente por nuestros derechos, sino también combatir y confrontar de igual a igual y con una relación de fuerzas que corresponda con esos sectores, ¿no? Y creo que también la preocupación con respecto a esos actores es que son transversales a todos los gobiernos y a todos los sectores políticos, y eso también es preocupante, ¿no? Porque lo vemos a lo largo y a lo ancho de la región, como también la capacidad de incidencia política y de afección de nuestras agendas con todos los gobiernos de todos los espacios políticos es realmente muy preocupante y nos presenta un enorme desafío, ¿no, Ari? Solamente para mencionarle a nuestro público, nuestro querido moderador, amigo y hermane Manuel, tuvo un problema técnico, así que nosotras, aparte de ser conferencistas, también vamos a ser las moderadoras y también vamos a leer sus comentarios y también se los vamos a responder y también vamos a hacer el cierre y haremos malabares aquí que no de hacerlo con nuestras amigas y compañeros cubanos, por supuesto. Bueno, creo que ya regresó Manuel. Sí, ya regresó por ahí. Estamos llegando igual al final de nuestra conferencia, porque ya hablamos del diagnóstico, estamos hablando de los desafíos, y también, Ari, además de este desafío de la articulación y el trabajo conjunto, sí. Sí, solamente también me gustaría comentar como otro de los desafíos importantes de nuestra región, y creo que ya se pudo arreglar un poquito esto de compartir la pantalla. Les voy a presentar este cuadro que para mí es importante. Bueno, no, creo que no sé. Este cuadro me lo mandó mi querida Sayonara. No sé si ya lo logran ver. Mi querida compañera de lucha, Sayonara. Ella tiene un proyecto muy, muy interesante sobre el monitoreo de asesinatos de las personas trans en la región, las personas de género diverso, y sus datos son, hasta el día de ayer, son datos muy puntuales, y bueno, obviamente sabemos que tanto Brasil como México ocupa los primeros lugares en asesinatos de las personas trans. Y en tercer lugar se encuentra Colombia, Guatemala en cuarto lugar, en Quito, Argentina, Perú, Puerto Rico, Honduras y El Salvador. Sin embargo, hay que puntualizar, a mí me preocupa mucho la situación en Colombia, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, porque son países con una extensión territorial mucho más corta, mucho más, no con una población tan amplia como en el caso de
como en el caso de Brasil, como en el caso de México, como en el caso de Argentina. Y entonces, obviamente, si al número de asesinatos hacia las personas trans y de género diverso lo convertimos inversamente proporcional con su número de habitantes y con su extensión territorial, entonces estoy casi segura que los crímenes de odio en Centroamérica tendrían mucho mayor impacto negativos en estos países. Y es algo que no podemos dejar ignorar, ¿no? No podemos ignorar. Cuando hablamos de los asesinatos hacia las personas de género diverso, hacia las personas de orientación sexual y hacia las personas trans, también estamos hablando de la respuesta que los mismos estados no están implementando para mitigar la violencia que enfrentamos las personas LGBT, y ese es un reto muy grande que tiene toda la región. Y que todo lo que hemos platicado durante estos minutos, tanto Darío y yo, tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Tenemos muy arraigado el machismo en nuestra región, tenemos muy arraigado el patriarcado, tenemos estructuras muy claras de poder sobre los cuerpos disidentes, sobre los cuerpos que irrumpen la norma, y que como un ejemplo, y traigo a colación este trabajo personal que muchos de ustedes conocen, como un ejemplo muy claro es la conformación de la misma red Corpora en Libertad, y que la mayoría de sus dirigentes son personas trans, que son las personas trans las que están preocupadas porque la mayoría de las mujeres trans pareciera que es obligado un tránsito carcelario en comparación con las otras identidades o las otras orientaciones. Pareciera que también algunas agendas, y cuando hablamos de las agendas blanqueadas, no solamente nos referimos a las agendas capitalistas, ¿no? Sino, ni neoliberales, sino nos referimos, por ejemplo, a estas agendas blanqueadas, como en el caso de las personas privadas de la libertad, muchas veces llega a ser incómoda para ciertas agendas del mismo colectivo LGBT, para aquellas agendas en donde están promulgando o están buscando ser reconocidas como parte de una sociedad en igualdad de condiciones desde la mirada cisgenérica, pero que no conviene hablar de las maricas, de las vestidas, de las travestis, de las privadas de la libertad, de las negras, de las pobres, porque entonces ya no nos vemos como iguales, ¿no? Y eso también se tiene que hablar dentro del mismo colectivo LGBT. Entonces, son muchos los retos, no olvidemos las intersecciones, no olvidemos a nuestros hermanas, hermanos y hermanes indígenas, a las personas afrodescendientes, a las personas LGBTI con situación de discapacidad, a las personas trans, a las personas, es más, el reto, si bien es cierto que lleva un camino a las personas trans en cuanto al acceso a los derechos, imagínate entonces lo que viene en el movimiento de las personas no binarias, que al final las personas no binarias están creando un nuevo sujeto jurídico en las legislaciones a nivel internacional, que no se adecúan bajo ninguna norma, ni vista jurídica, ni social, ni médica, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que la discusión es mucho más larga, pero tampoco queremos aburrirles y también queremos escuchar sus comentarios. Sí, Ari, coincido plenamente que otro de los desafíos es esto que se dio en llamar la interseccionalidad, y además de los colectivos que vos mencionabas, que lamentablemente todavía para un sector del movimiento y de la política son resistidos, ¿no? Incluso a veces este concepto de interseccionalidad está un poco desvirtuado, y hasta lo toman algunos porque también es un concepto que quisieron quitarle lo que realmente significa, ¿no? O sea, también nosotros ahí tenemos que hacer un gran ejercicio de que todas estas poblaciones que vos mencionabas y tantas otras, como las personas viviendo con VIH, las personas en situación de pobreza que viven en las barriadas populares, las personas, como tú decías, indígenas, les migrantes y refugiados en una región donde también hay graves situaciones vinculadas a la movilidad humana, y tantas otras que no me quiero olvidar, pero que deben hacer parte no solamente de nuestro discurso, no solamente de generar un eufemismo para hacer de cuenta desde la corrección política que esto es importante, sino
mencionar a todos que son también parte de esta lucha y que, como decíamos anteriormente, el movimiento LGBTI más tiene un enorme desafío que es no mirarse el ombligo, no pensarse sectorialmente, sino en el marco de los contextos nacionales, regionales, globales y, por supuesto, pensándonos como sujetos, sujetas, sujetes, que tenemos muchas dimensiones que conviven en uno o une mismo, como tú bien lo decías, ¿no? Y estamos llegando al final de nuestra comparecencia, pero queremos también decir que, por supuesto, aunque parece obvio, pero lo queremos mencionar, hay grandes desafíos vinculados a las agendas de los, por supuesto, derechos sociales, económicos y culturales, además de las agendas de derechos que el movimiento ha tomado más clásicamente, como la ley de identidad de género, o el matrimonio igualitario, o el reconocimiento de las familias. Creemos que todavía en la mayoría de los países esto es un enorme desafío y entendemos que la clave para poder lograrlo es esto que decíamos anteriormente, pensarnos como un movimiento que no esté escindido de los procesos sociohistóricos, pensarnos como un movimiento realmente interseccional y pensar nuestras agendas no desde una perspectiva neocolonial y neoliberal, sino desde nuestras propias realidades y desde nuestros propios contextos, ¿no? Y creo que ahí también un enfoque muy importante tiene que ver con el territorial. No podemos pensar nuestras agendas, incluso en los propios países, si no los pensamos también desde las diversidades, heterogeneidades y diferencias o desigualdades territoriales, mayormente lo que vemos en los medios de comunicación o en las grandes usinas del pensamiento, del movimiento, es lo que pasa en las ciudades capitales y muchas veces las periferias urbanas, los sectores periurbanos, los sectores rurales, los sectores de frontera, quedan totalmente invisibilizados de lo que realmente entendemos como problemática y como realidad de nuestras comunidades. Y dejamos para el final, Manu, compañeros, compañeras, compañeres, que nuevamente les agradecemos que estén ahí al pie del cañón. Estoy viendo que hay más de 100 compañeros que nos están acompañando. Les agradecemos mucho porque hablamos mucho, Ari, pero realmente es mucho lo que tenemos para compartir. Seguramente coincidiremos en muchas cosas, en otras son discusiones porque hay matices en esta región tan difícil y tan compleja y en un movimiento también con grandes particularidades. Pero dejamos para el final que a todas estas cuestiones estructurales que mencionamos tanto en el diagnóstico, en los avances, en los pendientes, en los desafíos, aparece el COVID-19 en el mundo, en nuestra región, en nuestros países, y esto agrava y complejiza la situación de nuestra población en general y, por supuesto, de nuestra comunidad LGBTI+, y sin dudas, como decía Ari, las más afectadas son las personas en situación de pobreza y, por supuesto, las personas travestis, trans, transexuales, transgéneros. Y Ari, me parece interesante que podamos reflexionar en estos últimos minutos sobre lo que implica este desafío o esta situación del COVID-19 en nuestra comunidad, en nuestros países y en nuestra agenda, ¿no? Manu, yo te he visto. ¿Quieres tomar tú la palabra, Manuel? Tu micrófono está apagado, Manuel. ¿Se me escucha? Bueno, que estuve unos minutos fuera por temas técnicos y que ya intenté estar al tanto del desarrollo de la conferencia. Yo creo que no, Ari, yo creo que pudieras responder a la convocatoria que te acaba de hacer Darío y ya luego me gustaría hacer algunos comentarios e incluso compartir con quienes están conectados, conectadas, conectadas, algunos de los saludos que están enviando y algunos de los temas que están colocando y que están rescatando de cada una de sus intervenciones. Así que creo que puede ser oportuno que te refieras al tema que de manera muy atinada ha colocado Darío. Claro, por supuesto que, a ver, lo que hemos platicado el día de hoy, tanto Darío como yo, pues tiene que ver en el contexto
histórico, político, social y geográfico antes de la pandemia. La pandemia nos vino a colocar desde otra mirada. La pandemia vino a develar que si bien hay avances en la región, hay países, independientemente de su postura ideológica y política, que han respondido de menor o mayor medida a las exigencias de la diversidad LGBTI, pero que la pandemia vino a decir que no es suficiente, ¿no? Que no ha sido suficiente. Sobre todo la pandemia, el COVID, vino a develar esta gran brecha de desigualdad que existe entre las personas LGBTI, de cómo enfrentar una situación. Al menos en el caso en México, definitivamente las personas trans siguen y fueron las más afectadas ante la situación del COVID. Y que la organización y la respuesta comunitaria hacia atender las demandas de esta pandemia también fueron las organizaciones trans. La mayoría fueron organizaciones trans que salieron a la calle a acompañar a las compañeras trans trabajadoras sexuales, a buscar insumos para entregar despensas, en fin, tenemos a nuestra hermana Colette en Uruguay, que hizo una olla popular y que hoy por hoy le está dando de comer a más de 200 personas trans en su país, en su zona, en fin, igual con Urbades, que ellos están haciendo un trabajo magnífico, colectivo, de cómo llevar estas despensas y estos insumos, y que todos los estamos viendo, ¿no? Pero que en su mayoría estas acciones han venido de la red comunitaria trans, por ejemplo, en Colombia, que también están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? O sea, no quiero seguir nombrando, ser puntual porque no quiero dejar a nadie afuera, pero reconocemos que desde el mundo estamos viendo estas acciones a favor desde lo comunitario, pero que nos llama la atención que la mayoría siguen siendo lideradas por mujeres trans, porque al final el impacto no fue el mismo sobre las mismas identidades. O sea, el impacto diferenciado de la pandemia afectó mucho más a la gente trans, a las personas no binarias, que aquellas personas que algunos dentro de la misma comunidad LGBT, pues claro que siguieron en el privilegio de estar en casa con comida, con internet y con un trabajo pagado, y que no es la misma situación que la diferencia. Entonces, hoy la pandemia, el COVID, vino a develar el gran reto que tienen los estados y nosotros como colectivos de puntualizar los derechos sociales, económicos y políticos, y sobre todo los económicos en la población LGBTI, que es algo que hemos dejado a lo último de la misma agenda. Sí, quiero agregar algo a eso, Manu, antes de continuar. Me parece que esta pandemia ha dejado al descubierto, para quienes lo querían negar, para quienes tenían una ceguera, creemos que una ceguera antojadiza, ¿no? Una ceguera selectiva, cuál es la situación estructural de la comunidad LGBTI o de la gran mayoría de la comunidad LGBTI+, en nuestra región, aún en los países con mayores avances en derechos, tanto desde lo jurídico como desde lo social y lo económico. Esta pandemia nos va a traer aparejado fortalecer y amplificar nuestras voces, como así también pensar nuevas estrategias para el nuevo tiempo que se avecina. Y ahí yo quiero puntualizar dos cuestiones. Primero, una cuestión muy importante ha sido ver cuál ha sido la reacción de los distintos gobiernos a lo largo y a lo ancho de la región. Y yo quiero destacar aquellos gobiernos que han optado por la salud y la vida de sus pueblos y que no han cedido a la presión de los países centrales o los países más poderosos del mundo, o a sus establishments económicos y mediáticos locales, y que han hecho lo correcto para cuidar la vida y la salud de sus poblaciones, sin que esto signifique un falso dilema con la cuestión de la economía, donde entendemos que sin salud y sin vida de la población no hay economía posible. Entonces, saludamos a aquellos gobiernos que han priorizado la salud y la vida de la población, también sin dejar de lado medidas de protección social y de fortalecimiento de los ingresos para poder atravesar este momento tan importante. Yo voy a mencionar a Argentina porque estoy orgulloso de mi gobierno, de nuestro gobierno,
Y también voy a mencionar a Cuba porque me siento hermano con ese proceso y con las medidas que están tomando en este momento. No voy a mencionar otros porque sería muy largo y de largo debate, pero sí quiero mencionar a Argentina y Cuba, y tal vez puedo poner en la otra cara de la moneda como algo que nos asusta mucho lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es realmente terrorífico, donde el neoliberalismo y el capitalismo salvaje le ganan a la vida y a la salud de la población. Y una segunda cuestión que quiero puntualizar en relación a esto es que también ha quedado de manifiesto cómo algunas medidas de algunos países que afectan a sus poblaciones, también a la población LGBTI, deben ser revisadas. Por ejemplo, el bloqueo económico criminal y genocida de los Estados Unidos de América a Cuba. Desde acá, desde nuestras militancias, decimos abajo el bloqueo económico a Cuba, y creo que en esta pandemia se ve de manifiesto lo criminal y lo genocida y lo siniestro que es. También puedo mencionar, en este mismo sentido, también que las medidas de bloqueo virtual, financiero y económico a Venezuela también deben ceder, independientemente de lo que cada cual piense de estos procesos políticos. Todo el mundo sabe lo que yo pienso de esos procesos políticos, pero quiero ir más allá, quiero pensar estructuralmente. Si no nos ponemos de acuerdo en lo básico que tiene que ver con que los países deben ser capaces y deben tener la libertad para llevar adelante su destino con sus propias herramientas, sin intervención de estas potencias, creo que es muy importante. Y sin lugar a duda, el derecho humano que nuestra población tiene a la supervivencia, a comer, a vestirse, a lo básico. Y creo que estas medidas afectan a estas poblaciones y también es una tarea de nuestro movimiento LGBTI alzar la voz y denunciar que cesen estas medidas y estos bloqueos, y mucho más en este momento, por lo que implica para nuestra comunidad y para nuestros países. Pues muy acertados los últimos comentarios, como han sido acertados pues todas las reflexiones que nos han guiado a todos los que hemos estado pendientes de esta conferencia, que ha dado el punto de mira sobre los desafíos para los movimientos LGBTI en nuestra región. Yo creo que no tener mucho que decir para cerrar da cuenta de la agudeza y da cuenta de la precisión de ustedes como panelistas, y yo creo que eso es lo primero que debo agradecerles desde el comité organizador de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, agradecerles desde el CNSEX como institución impulsora de este evento hace ya 13 años, pero también agradecerles en nombre de todas las personas que han estado conectadas, enviando sus saludos. Y antes de pasar justamente a esos comentarios que nos han estado enviando de todas las partes de la región, e incluso desde Europa, voy a volver de manera muy rápida justamente a un grupo de temas que han estado mencionando ustedes como Darío. Bueno, lo primero a lo que quiero referirme justamente es al bloqueo y al impacto que ha tenido, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria, pues el impacto que ha tenido el bloqueo en las estrategias que ha desarrollado el Estado y el gobierno, en el caso de Cuba particularmente, para poder enfrentar, manejar de manera efectiva la situación epidemiológica. Los Estado y por sus instituciones del gobierno ha sido titánico. Evidentemente las cifras actualmente arrojan los positivos, o sea, los resultados positivos de estas estrategias. Sin embargo, sistemáticamente, de todo el tiempo que hemos estado experimentando esta situación epidemiológica compleja, se ha denunciado desde diferentes instancias, incluso desde de otras instancias a nivel internacional, pues obviamente el impacto brutal en términos negativos que ha tenido este bloqueo. Y por supuesto, tengo que agradecer como cubano, tengo que agradecer como activista a Darío por hacer mención a este tema que evidentemente no debería tener ausencia en un panel de este tipo que trata de ubicar la mirada sobre las realidades de los movimientos LGBTI, pero en definitiva las realidades de nuestros movimientos LGBTI son realidades que se comparten con otras realidades que a nivel social se entretejen
en nuestras relaciones sociales y que definitivamente pues nos tiene que mantener ocupados, ocupadas y ocupadas. Y yo siento que en esa lógica también fue vital el mencionar en cada una de sus aportaciones, en cada una de sus ideas, el tema de la interseccionalidad y de lo vital que resulta para todos y todas, para los activistas vinculados a los temas relacionados con los derechos sexuales, relativos a nuestras orientaciones sexuales, relativos a nuestras identidades de género, relativos básicamente a la manera de expresar nuestras sexualidades, pues la necesidad justamente de poner en un punto importante de nuestras agendas políticas ese enfoque interseccional que nos permita no solo generar alianzas, sino que nos permita conectar nuestras luchas con otras tantas luchas y que en definitiva esa conexión de nuestras luchas, estoy recordando experiencias como el caso de Argentina previo a la aprobación de la ley que puso en vigor el matrimonio para todas las personas o la ley que puso en vigor el reconocimiento de la identidad de género de las personas transgénero. Previo a este proceso se generó un proceso de cohesión social, un proceso de hermanamiento y un proceso de conexión justamente entre los grupos LGBT que estaban encabezando estas demandas y otros grupos también de la sociedad argentina en particular a la que me estoy haciendo referencia, que tenían una agenda similar en términos de justicia social, pero por supuesto con diferencias a partir de los lugares desde los cuales se impulsaban esas luchas. Y yo recuerdo que el propio Darío destacó justamente esa dinámica de alianzas como uno de los elementos que contribuyó al éxito de estos dos procesos que se generaron desde demandas sociales y que cristalizaron en modificaciones legislativas. O sea, yo siento que el tema de la interseccionalidad revienta el ámbito académico y debe instalarse desde el punto de vista político en la configuración de agendas de nuestros movimientos para su propia fortaleza como movimiento en sí mismo, pero también para fortalecer las alianzas con otros grupos sociales que evidentemente fortalecen también la propia lucha de las personas que estamos centrando la atención sobre la realidad de las personas con sexualidades, digamos, no heteronormativas. Yo creo que también es vital la cuestión que hablaba Darío, particularmente en relación con los movimientos y las realidades. O sea, esa necesaria conexión que tiene que existir entre las realidades concretas que estamos viviendo en nuestros países, pero no solo incluso en nuestros países a nivel nacional, sino también en cada uno de los territorios dentro de nuestros países, y eso también tengo que volver a traer a colación el tema de la interseccionalidad. Ari decía, no se vive de la misma manera, no se experimenta de la misma manera desde la experiencia vital de ser una persona privada de libertad, desde la experiencia vital de ser una persona, digamos, de los llamados grupos indígenas. Me resisto a hablar de minorías, prefiero hablar de personas, de grupos, de personas indígenas, o quizás no se vive, y de hecho no se vive de la misma manera en un mismo contexto nacional desde la propia experiencia de quizás ser una mujer lesbiana o de quizás ser, bueno, de hecho ser una mujer, los temas de color de la piel. O sea, que esa necesaria experimentación, ese necesario análisis de nuestros movimientos a lo interno a partir de las características de nuestros contextos, yo creo que es vital, porque muchas veces, y esto lo decía hace unas horas la doctora Mariela Castro cuando dictaba su conferencia sobre los aprendizajes de nuestras jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, pues muchas veces observamos, no solo en Cuba, sino también en otros contextos, cómo existen tendencias a importar experiencias de manera acrítica y justamente relegando un tanto la experiencia acumulada a nivel nacional y dentro de un contexto nacional en los niveles territoriales y, por supuesto, atravesando o teniendo en cuenta todas las complejidades que supone una mirada interseccional a este asunto. Y, por supuesto, no puedo terminar sin hacer un comentario sobre un tema que acá hemos colocado sobre mesa de debate en muchas ocasiones. Y es justamente el tema de los avances jurídicos, o sea, los avances en materia de reconocimiento de derechos y las cifras que aún se están exhibiendo en algunos contextos que el propio Darío ubicaba como contextos en los cuales se han observado, digamos, avances concretos en términos de modificaciones legislativas. O sea, estamos viendo espacios, por ejemplo, el propio Brasil
que incluso antes de existir un gobierno con estas características, este ejercicio de poder desde la limitación de los derechos de las personas, incluso antes de que existiera este gobierno, pues Brasil era uno de los países que exhibía un grupo de cifras preocupantes en relación con crímenes o delitos de modo general hacia personas con sexualidades no heteronormativas, y sabemos que, por ejemplo, Brasil ha experimentado en el orden incluso territorial normas que prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género desde mediados de la década del 90. Justamente observar esa realidad de los avances legislativos y de estas cifras evidentemente nos coloca en un lugar que usted, o sea, en un ámbito de análisis y de reflexión que ustedes ambos señalaban. Y es justamente que el cambio cultural no necesariamente se produce con la misma rapidez con la cual se producen los cambios normativos. Y que los cambios culturales y los procesos de sensibilización y los procesos de empoderamiento deben persistir en el tiempo, incluso cuando los procesos o las modificaciones jurídicas tienen lugar, porque justamente la modificación o las modificaciones jurídicas funcionan a nivel estructural, digamos, a nivel de estructura o de institución. Sin embargo, el cambio cultural debe operar a nivel de conciencias y a nivel de constructos sociales y de constructos culturales que persisten, incluso cuando ya hay modificaciones legales a distintos niveles, a nivel constitucional y a nivel, digamos, infraconstitucional, a nivel legal. Yo creo que ese es un punto importante porque muchas veces observo, y esto lo digo de manera crítica, que las agendas de los grupos que digamos integrarían este movimiento LGBTIQ Creo que se le fue la conexión a nuestro querido Manuel. ¿Nos escuchas, Darío? Sí, yo escucho. No, no sé cómo está saliendo el vivo, si Manuel sigue en vivo o... No, ya no está. Bueno, entonces, no, creo que esto que decía Manuel es muy interesante y muy importante porque me parece central justamente que además de trabajar con agendas legislativas o con agendas vinculadas a lograr derechos, también de manera simultánea podamos generar estrategias y abordajes para el cambio y la transformación social y cultural, porque hay países donde se ha logrado un avance legal y aparecen en una muy buena posición respecto de la garantía formal de los derechos LGBTI+, pero luego, en relación a los procesos educativos, a los procesos de políticas antidiscriminatorias, a los procesos de concientización, de sensibilización, combate a la homo, lesbo, trans, bifobia, el combate a las violencias, tienen graves dificultades para llevarlas a cabo o directamente creen o consideran que con el marco normativo jurídico es suficiente, ¿no? Creo que es central que vayan las dos de manera simultánea. A mí solamente me gustaría agregar algo muy importante de lo que decía Manuel y tú, Darío, que definitivamente los cambios legislativos no pueden ir al mismo tiempo que el cambio cultural. Porque si esperamos a que el cambio se dé a través de la cultura, de eliminar los prejuicios, eliminar el estereotipo, eliminar los estigmas en nuestra región Latinoamérica, pues entonces nunca va a haber avance, ¿no? Por eso es decir que el sistema legislativo, la protección de los derechos humanos desde la mirada, desde el sistema internacional de derechos humanos y desde el nacional y el local, tiene que ir muy adelantada a la realidad actual y al contexto político.
porque no nos podemos esperar al cambio cultural. Es decir, no pueden ir de la mano, si no, entonces nunca se darían estos avances. Y en ese sentido, sí es importante mencionar que durante su conferencia de la doctora Mariel Castro, Mariela, Mariel mencionaba algo muy importante en torno a las personas trans. Y la verdad es que desde finales de los años 70, de alguna manera, la atención a las personas trans desde la institucionalidad ya se comenzaban a andar en Cuba. Y eso creo que es importante señalarlo, ¿no? Porque lo institucional en el caso de las personas trans en la mayoría de nuestra región en Latinoamérica se está dando a partir de los años principios del año 2000, finales del año, a principios del año 2000 hasta la fecha, y en realidad en Cuba ya había una atención institucional de las personas trans desde finales de los años 70. Entonces creo que es importante ese parámetro, que hace falta mucho trabajar en toda la región, por supuesto, pero tenemos que señalar que ha habido esos avances. Absolutamente de acuerdo, Ari. Es importante destacar lo que decía Manuel anteriormente del proceso cubano, con grandes avances, con algunas cuestiones pendientes, con grandes desafíos, y que fue de la mano, por un lado, con garantizar políticas públicas y un marco normativo, como en este caso la Constitución Nacional, que incorpora la protección a las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, reconoce las distintas familias y eliminó el binarismo para definir el matrimonio, hablando de, en vez de hombre y mujer, en cónyuges, y que en este momento estamos en conocimiento de que se está trabajando en los instrumentos jurídicos complementarios, como el Código de Familias, el Código Penal, para poder dar lugar a que esos derechos sean garantizados de manera. Y sabemos que es un desafío muy grande porque, como en todos los países, hay sectores sociales que resisten. Ya hablábamos anteriormente de los fundamentalismos políticos y religiosos y de distintos sectores que son conservadores o patriarcales o machistas y que impiden el avance de los derechos, pero que estamos en conocimiento de que se está trabajando fuertemente. Y esto es posible porque se hizo un gran trabajo, como decía Manuel, y nos consta porque lo hemos visto en las veces que hemos podido viajar a Cuba. Se ha hecho un gran trabajo puntualizando y fortaleciendo el proceso social, el proceso cultural en relación a la importancia de la aceptación de todas las personas, más allá de su orientación sexual e identidad de género, el respeto para todos, todas y todas, y la concientización de que es importante demoler estas barreras que muchas veces generan situaciones de violencia y de discriminación hacia nuestra comunidad. Entonces, creo que Cuba en eso es un ejemplo muy importante de una política pública integral que tiene esos dos aspectos de manera muy clara y muy efectiva, y que, por supuesto, falta mucho por hacer, pero entendemos que se está en ese camino y que pocos países de la región pueden mostrar esos avances y esas políticas, y que muchas veces las críticas que se hacen al proceso cubano no tienen que ver con las cuestiones LGBTI, sino que tienen que ver con otros intereses políticos y económicos, incluso de organizaciones del movimiento LGBTI, que muchas veces son cómplices o son rehenes de esos actores, ¿no? Y eso nos da mucha pena porque creemos que algo fundamental de nuestro movimiento y de nuestras organizaciones tiene que ser el pensarse desde los propios contextos, las propias problemáticas y las propias realidades. Así que, tomando esto que decías, Manuel, de la importancia de ir por los dos andariveles de manera simultánea, estamos de acuerdo y consideramos que no hay política pública, no hay legislación, no hay abordaje posible si no están esas dos patas firmes y claras para garantizar nuestros derechos, ¿no? Manuel, ¿nos escuchás? Creo que se congeló la imagen de Manuel. Yo creo que estamos llegando al final de esta intervención. Podemos dar lugar a la reflexión final, porque teníamos como límite 1 hora y media de esta comparecencia.
Tal como dijimos anteriormente, hay una situación muy compleja, muy difícil, eso lo sabemos todos, todas y todes. Hay una problemática que se agrava y se agudiza con la irrupción y los efectos del COVID-19 en nuestra población en general y en particular de manera más agravada específicamente con el colectivo LGBTI+, por supuesto más a las personas trans y travestis, transgéneros y transexuales de nuestra región, y eso me parece que nos pone ante un desafío que es pensar este nuevo tiempo que es incierto, que no sabemos cómo se va a desarrollar y que implica para todos, todas y todes mayor unidad, mayor fortaleza, mayor perseverancia y sobre todo seguir construyendo y fortaleciendo nuestras organizaciones y nuestro movimiento. ¿No es cierto, Ari? Absolutamente. Únicamente como reflexión final, por supuesto, sigamos trabajando de forma conjunta, escuchémonos, pensémonos, mirémonos y acompañémonos de una forma respetando las propias concepciones, autopercepciones y sobre todo contextualizando nuestros espacios. No, en ningún momento la intención es generar quién es el mejor país o quién es el peor, ¿no? Sino todos los países deben de respetar la dignidad y centrar la protección de la vida y de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, creemos que es lo que abona a nuestro proyecto, a nuestra lucha. Y bueno, todavía falta mucho por trabajar, trabajando como región, como hermanos, como hermanas y como hermanos. También me sumo a tus palabras, Ari. Quiero agradecer nuevamente en nombre de Ari y mío a Manuel, a Mariela, al Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX por estas invitaciones que nos enorgullecen, nos honran y les animamos a todos, todas y todes quienes nos están escuchando a ser más fuerte que nunca, porque si algo ha demostrado nuestra comunidad, nuestro movimiento es resistencia, resiliencia, perseverancia y sobre todo mucha furia para salir a combatir por los derechos que son vulnerados y que todavía nos faltan. Así que Manuel, no sé si nos estás escuchando para el cierre, te mandamos un abrazo. Sí, lo estoy escuchando. Estoy escuchando, afortunadamente lo pude escuchar ahora mismo. Volví a confrontar problemas técnicos, pero ya acá estamos. Yo no quisiera cerrar, Darío, Ari, sin compartir los saludos grandísimos que nos han estado enviando. Por ejemplo, saludar a un compañero nuestro, a un compañero al que conocemos y con el cual hemos compartido momentos interesantísimos en toda esta militancia, a Jorge Virbiescas desde Colombia, que nos envía un saludo a todo el panel y también un saludo a la doctora Mariela Castro. También un saludo a la activista Sonia López, quien dice coincide plenamente con la afirmación de que ningún movimiento feminista puede ser excluyente y nos envía su solidaridad con todos, todas y todes. También tenemos una felicitación a ambos, o sea, una felicitación a ustedes dos desde España, de Jordi Pilar, también Cristina Heredia, que felicita a Conurbanes específicamente, y también, bueno, tenemos saludos a Ala, tenemos saludos desde Argentina, desde Ecuador. Gabriel Adrián desde Ecuador nos dice esta agenda concreta para ayudar a este sector. Hay personas en las calles y ni hablar de las personas migrantes de la comunidad. También hemos tenido otros saludos. Ha estado conectada Marlin, la activista Marlin González, que recientemente estuvo justamente desde ILGA, un conversatorio genial a partir de los espacios que se están organizando desde ILGALAC, que aprovecho y les envío nuestra felicitación porque es una contribución en este contexto de distanciamiento físico. También tenemos el saludo de Flor Paltri, nuestra compañera argentina. Flor nos dice, les dice bravo a Ari Darío y continúa explicando que la criminalización estructural de las identidades trans debe terminar
especialmente a través de las medidas legislativas, pero sobre todo con la militancia social en el día a día para que la identidad se convierta en un valor fundamental para nuestras sociedades. Yo creo que esa es una idea fundamental y bueno, también hemos tenido otras felicitaciones y otros saludos desde prácticamente la mayoría de los países de nuestra región. Yo sí les quiero dar nuestro eterno asiento, el agradecimiento desde lo más profundo de nuestros corazones y quisiera atreverme a enviarles ese acto en nombre de la propia doctora Mariela Castro, directora de nuestra institución, pero también en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de CENESEX, de los miembros y de las miembros, comité organizador y de cada uno y de cada una y de cada uno de los activistas cubanos que están comprometidos justamente con la transformación social real de nuestro entorno para hacer nuestro país una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva. Un abrazo gigante, un beso y por favor queremos seguir contando con ustedes. Muchísimas gracias y damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias, Manuel, y mucha fuerza a todos. Un abrazo para todos. ¡Viva Cuba! Salimos del aire.